aquí en esta estación con un gran público. Sí. Nunca habíamos hecho esto con tanto público, pero bacán, muy bacán. Y estamos aquí sentados con Gonzalo Torres. Sí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Súper bien, sí. Especialmente porque estoy bien acompañado y eso llena un poquitito el corazón. Qué buena. Sí. Con muchos voluntarios aquí también. Me Muchos dijiste que voluntarios. estuvieron haciendo trabajo de campo. Sí, nosotros trabajamos en terreno, estamos 3 días intensos, intentamos hacer el máximo posible. Son jornadas extensas, o sea, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, instalamos muchas cámaras, instalamos muchas trampas Sherman, revisar, hacer comida. Entonces, es bien laborioso. Sí. Las trampas Sherman son como cajitas que se ponen para atrapar pequeños mamíferos. Sí, están idealmente hechas para eso, para pequeños mamíferos, micromamíferos, especialmente roedores y marsupiales. Aunque hay algunas especies de trampa especialmente diseñadas para algunas especies de micromamíferos, como por ejemplo hay unas especiales para los monitos del monte, que son unas tipo Tomahawk, pero más pequeñitas y tienen otro sistema de cómo instalar el cebo. Sí, y la activación. ¿Y cómo hacen que el monito del monte entre dentro? El monito, como buen monito, le gusta el plátano. En verdad, el monito es un animal bien plástico en su dieta. Come frutos, come insectos, come huevos, o sea, reportado que también es carroñero. Entonces, nosotros le ponemos un cebo que sea atractivo. Hasta el momento nos ha funcionado bien durante el primer año de muestreo, ya llevamos 2 años muestreando acá en la estación, y el primer año tuvimos un éxito de captura bastante bueno. Últimamente no hemos tenido mucho éxito, ya va casi 1 año que no capturamos monitos, pero hemos tenido muchas ratas. Entonces no sabemos por qué, a qué se deberá, si el factor disponibilidad de alimentos, competencia con otras especies, eventos como por ejemplo florecimiento de la quila, se seca la quila, no sabemos. Entonces eso se va a saber cuando ya llevemos años de estudio. Claro, igual llevan 2 años, habías 2 dicho. años, sí. Sí, todavía es poco para... Es poco. Para sacar conclusiones necesitamos por lo menos, yo creo que unos 7 años, 7, 10 años. Sí. Y la rata es una especie exótica, ¿no? Sí, exótica y invasora. Eso es súper importante porque tenemos especies que son exóticas, ¿cierto? Que pueden estar en un medio silvestre, ¿cierto? Y competir con la fauna local y mantenerse más o menos a raya. Pero hay especies exóticas que son invasoras, que son exitosas, pero a nivel mundial, como la rata, que es dentro de las 10 más exitosas, y ha generado muchos problemas. O sea, de ahí tiene un gran potencial, se adapta a cualquier medio, nada muy bien, construye madrigueras muy elaboradas, las camadas son grandes, puede tener hasta 8 crías, quizás hasta más, no me recuerdo bien el número, se puede reproducir varias veces al año. Entonces eso frente a otra especie nativa, por ejemplo, como el monito del monte, que su reproducción, no sé, son 3 individuos, 4 individuos máximo. La estrategia reproductiva es muy distinta, entonces sí, es complicado cuando tiene una especie que es muy exitosa y una especie nativa que es más frágil por su biología. Estamos de lleno entrando en el tema del monito del monte y las amenazas y todo, pero justamente me recordaste hablando de la rata, que es, como decía, exitosa a nivel mundial. Leí hace poco una noticia muy bacán de que en una isla que parece que se llamaba como Antigua y Barbuda o algo así, una isla del Pacífico, pequeñita, como era una isla pequeñita, tenían un caso de invasión de rata, me imagino que la misma especie, y las lograron erradicar al ser una especie pequeña. Y después de 3, 4 años, la isla dicen que se regeneró completa. Volvieron a crecer plantas que no habían crecido hace años, volvieron las aves migratorias, me parece. Entonces era una buena noticia. ¿Qué pasa cuando uno logra erradicar la rata? Pero me imagino que no es fácil. Uy, es complejo porque en una isla es un sistema cerrado. Entonces, especialmente cuando está alejado del continente, tienen más opciones de erradicar una especie exótica e invasiva. Pero acá, esto, aunque funcione como una isla biogeográfica, la rata se conecta con todas partes. Sí, po. Sí, no necesita, por ejemplo, paños de bosque, anda en pradera, anda en bosque, anda en ciudad, entonces es muy exitosa por lo mismo, porque se sabe adaptar bien al entorno y ocupa lo que tiene. Bueno,
Ya, bueno, vamos al inicio de todo. Al inicio de todo. De que, bueno, tú eres director, tengo entendido. No, presidente de la Sí. ONG Chumayhuén. Sí, Chumayhuén. ¿De dónde viene el nombre Chumayhuén? Mira, Chumayhuén, nosotros acá en la península de Hualpén queríamos como utilizar un poco representar bien como los orígenes de la península y cómo se ocupaba tradicionalmente por los pueblos indígenas. Chumayhuén viene del mapudungún y significa monito del monte. Pero, bueno, como el pueblo mapuche, ¿cierto? No es homogéneo en su lengua tiene distintos dialectos, depende de la zona. También se le llama, por ejemplo, congoy, ¿ya? Chumayhuén se le llama mucho en Chiloé. Por ejemplo, el pueblo huilliche lo llama Chumayhuén, al monito del monte. Perrito la virtud también le dicen. Lo que no es muy preciso porque perrito no se dice Chumayhuén en mapudungún. Mapuzungún creo que se pronuncia. Sí. De ahí viene. Entonces nosotros, cuando partimos la ONG, no partimos primero como una ONG, partimos con un amigo, el Cris, el Cris Cortés, que está, como te contaba antes cuando veníamos en la combi. Con él nos nació el interés, de estudiar el monito y me dijo, oye, juntémonos para conversar un rato y ver si podemos estudiar al monito en la península. Ideamos un plan, se instalaron cámaras trampas, encontramos un monito, lo publicamos. ¿Ya sabían que había monito en la península? La gente tradicionalmente ha dicho que hay monito del monte acá, lo han visto, pero nunca se había publicado en un medio formal. Nosotros dijimos, chuta, si queremos que esto de verdad sea una herramienta para poder gestionar bien este santuario que está muy amenazado, necesitamos un medio verificable, necesitamos algo que sea contundente. Entonces hicimos esta publicación, encontramos monito, dijimos, ya, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos estudiarlo en un hábitat mejor preservado que hay dentro de la península. Y ahí vimos la estación biológica. Solicitamos la autorización y empezamos a trabajar acá. Y ahí 2 personas, después se nos sumó la Nicole, después llegó el Camilo, y así empezaron a llegar muchos voluntarios. Qué bueno. Sí. Es que hay harto interés en el monito del monte, me parece, ¿no? Sí. Más que nosotros, es como nuestra bandera de lucha. El representante del bosque nativo porque es especialista de bosque, o sea, necesita el bosque sí o sí, no como otras especies que se pueden adaptar un poquitito mejor. Chucao, por ejemplo, y el wet son muy estrictas de bosque. Y por eso nosotros, como para poder cuidar y poder llegar a la gente local, ¿cierto? A la comunidad y vincularnos bien con el territorio, decidimos utilizar al monito del monte como modelo de estudio. Claro, porque al salvar al monito del monte uno está salvando a otras especies, ¿no? Claro. Donde anida, no sé, todo eso nos vas a contar, pues, las especies que se come. Sí. Perfecto. Y así nació Chumayhuén. Hace poco, ¿no? Hace unos años. Sí, nosotros empezamos el 2021, o sea, el 2020, en la pandemia, empezamos la inquietud de trabajar con el monito y instalamos las cámaras trampas en Los Burros, una playa que queda cerca. Y después dijimos, no, demos el siguiente paso y empezamos a conformar la ONG y nos establecimos como ONG recién el año pasado, en diciembre. Ha sido un camino largo, un poquitito a veces tedioso, muy burocrático, ha costado, pero se ha logrado y se ha hecho un trabajo con muy pocos recursos, porque nosotros somos autogestionados totalmente, no recibimos aportes de nadie, ¿ya? Solamente de nosotros mismos. Yo espero que esa burocracia sea solo al principio. Sí, que después baje un poco. Sí, es necesario que baje. Bien, y como nos ibas contando cuando nos trajiste acá en tu combi, nos contabas de que estamos en la península de Hualpén, que es un santuario de la naturaleza. Hay todo un tema con eso de los santuarios, ¿no? ¿Y cuál es, nos podrías decir, la importancia de este lugar, como en términos de ecosistema? Mira, el santuario de la naturaleza es uno de los pocos lugares que conserva el bosque originario de Concepción, ¿ya? Estamos justo en un área de transición, en la latitud 36, donde tenemos una cantidad de endemismo y de biodiversidad que se encuentra acá. Tenemos especies migratorias que llegan desde el Neártico, ocurren muchos eventos. Tenemos, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción como el queule, especies que hay muy pocos individuos en los bosques, ¿cierto? Porque este bosque está muy degradado. Es un área que históricamente en Concepción ha sido utilizada para recreacional, en términos recreacionales, ¿cierto? Hay varias caletas también que muestran un poco de la identidad de la zona, ¿cierto? De
dentro de los servicios ecosistémicos que presta esta área de conservación, ¿cierto? Porque nos provee de alimentos, nos provee de mariscos, nos provee de pesca. Entonces, es un área súper importante en términos culturales, porque históricamente ha sido utilizada, ha sido visitada. Por ejemplo, acá tenemos la desembocadura del Biobío, estamos cerquita de la desembocadura del Biobío. Tenemos caletas, como les decía anteriormente, tenemos estos remanentes de bosque que guardan esta fauna que está adaptada a este sitio y está aislada, porque esto, anteriormente les dije que es como una isla biogeográfica. Anteriormente, o sea, hace muchos millones de años, esto era una isla y con todos los eventos volcánicos que se empezaron a sedimentar alrededor de esta isla, se generó Concepción y las distintas bahías. Entonces, toda la fauna que está acá está súper aislada. Ya tiene muy poca conectividad. El monito no tiene forma de conectarse con otras poblaciones de monitos cercanos, como acá en el Cerro Caracol, como en el Itata, en la Reserva Nonguén. Entonces, es fauna o es una biodiversidad que encontramos acá que está adaptada a este lugar. O sea, está netamente presente acá y no está en otra parte. Con mayor razón, es súper interesante. Sí, esta población de monitos está muy amenazada. Sí, no cacho nada del tema, pero me imagino que estudios genéticos serían bacanes hacer, como ver la diferencia con otras poblaciones. Sí, de hecho, nosotros estamos en eso. Ya vamos en el segundo año de capturas de monitos y también hacemos estudios con cámaras trampa, con casas anideras. Estamos poniendo cámaras trampa para el dosel. Vamos a comenzar con estudios bioacústicos también. Entonces estamos intentando caracterizar de la mejor forma a esta población de monitos que está en esta área bien preservada, a diferencia de todo el resto del santuario, porque aquí el santuario prácticamente el 80% es privado. Entonces hay muchas actividades que se encuentran. Tenemos parques industriales, tenemos ganadería, actividad forestal, algunas actividades poco reguladas, como por ejemplo se hace mucho motocross, hay tala del bosque nativo, hay muchas cosas, perros. Me imagino, claro, visitantes, turistas, perros, gatos, todo. Sí, incendios también forestales que se producen en el verano. Entonces, todo eso son cosas súper complejas de poder controlarlas. Entonces, nosotros intentamos aportar desde lo que podemos ayudar, que es generar esta información, ¿cierto? Para que los tomadores de decisiones la tomen en cuenta y se pueda hacer un buen plan de manejo de esta área. Me imagino que el monito del monte es un tipo de animal que uno puede vivir al lado de él, uno como persona, y no saber que existe. Sí. O no saber que está ahí, ¿no? Entonces, especialmente una especie que requiere harta educación ambiental, concientizar a las personas de su existencia. Sí, es bien críptico, o sea, cuesta mucho encontrarlo en el bosque. A veces uno es afortunado, nosotros como estamos trabajando acá constantemente, visitamos el lugar donde vive y se nos ha cruzado en el camino. Lo vemos en la noche, vemos sus ojitos mirándonos, pero así también vemos muchas ratas en el mismo lugar. Sí, una especie que principalmente tiene hábitos nocturnos, es rápida, o sea, creo que puede recorrer, alcanzar una velocidad de como 1 metro por segundo, puede pegar saltos que son mayores de 8 veces su tamaño, es súper ágil, entonces y también son muy curiosos, en algunos lugares son muy curiosos y se acercan a la gente, de hecho. ¡Wow! Sí. Espero que nadie los tenga mascotas. Chuta, nosotros hemos visto algunos comentarios en el Instagram que, ¡oh, qué bonito! Sería bueno así como mascota. Como un hámster. Sí, como un hámster, claro. No. Sí, y creo que hay personas que los confunden con ratones, ¿no? Sí, hay mucha gente que los confunde con ratones por el tamaño, porque son muy pequeñitos. O sea, el cuerpo no mide más de 12 centímetros, son muy chiquititos. Si uno lo ve a la rápida podría parecer un ratón. Pero bueno, tiene varias características que lo diferencian radicalmente de un ratón. Igual que nosotros, tiene un dedo pulgar oponible, lo que le permite colgarse, ¿cierto? Y tener mayor maniobrabilidad, a diferencia de los ratones. Tiene una cola que lo utiliza, una cola prensil, que lo ocupa para colgarse y para equilibrarse en el bosque. Es arborícola, entonces la cola le entrega todo el balance, todo el equilibrio que necesita. Pues las ratas también se desplazan muy bien y también tenemos algunas especies de roedores nativos, como el ratón de cola larga, también es arborícola, excelente arborícola de hecho. Lo hemos registrado casi a 12 metros de altura.
Y por eso las características que decías del monito me recuerdan las características de los primates. Sí. Pero el monito se llama monito, pero no es un mono. Sí, no es un mono. O sea, se le puede confundir con un pequeño monito. Es un marsupial, ¿no? Claro. ¿Y qué es un marsupial? ¿Qué es eso? Los marsupiales es un grupo de mamíferos que, a diferencia de como los placentados clásicos, su estado, su primer estado, ¿cierto?, de desarrollo, el feto, ¿cierto?, sale como a las 2 semanas. Sale, ¿cierto?, de la madre y migra hacia una bolsa marsupial, donde termina su desarrollo, al igual que los canguros, por ejemplo. Sí. Entonces, eso diferencia a los marsupiales del resto de los mamíferos. Ya este estado inmaduro en el que sale el feto, ¿cierto?, se da a luz y migra por sus propios medios hacia esta bolsa marsupial donde termina el desarrollo. ¿Y eso demora unos meses? ¿Cuánto Sí, demora eso? son unas semanas en verdad. Son como 2 semanas que está la gestación y creo que son 7 semanas en que está ahí amamantando constantemente la madre. Sí, de hecho, ahora en octubre, noviembre están las pariciones, octubre, noviembre más o menos, es donde está la mayor cantidad de actividad de los monitos. Y después los monitos están con la mamá hasta febrero. Están en la fase exploratoria. Igual se suben al cuerpito de Sí. la... Oh, qué lindo. Sí, entonces la hembra anda con sus crías encima, al igual que, por ejemplo, algunas zarigüeyas, como la típica foto de Norteamérica donde está la zarigüeya llena de crías, ¿cierto? Bueno, el monito no tiene nada que ver con las zarigüeyas, filogenéticamente. Ok, es distinto. Sí. ¿Y no se sube al macho por casualidad, las crías? Eso no lo sé. Es Sí. que he visto, en primates he visto que también el macho a veces los transporta en algunas especies. Y aquí está descrito que por lo menos ese comportamiento con las hembras, ¿ya? No lo sé cuál es el rol del macho. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y lo que se conoce en medios controlados, ya se llama mesocosmos. Son lugares, ambientes que simulan, ¿cierto?, el hábitat natural del monito y eso es lo que entendemos, esa es la información que tenemos. Acá nosotros estamos intentando implementar un laboratorio al aire libre, entonces ver cómo se comportan las especies en su entorno natural, interviniendo lo menos posible, o sea, poniendo una trampa. Y eso es algo que no es fácil, pues porque eso requiere que uno esté en el campo y eso quiere decir que vas a estar con mal tiempo, con frío, con barro, con todo eso. Sí. Sí. No, brigio. ¿Y el monito del monte está solo en Chile? El monito es endémico del Cono Sur, entiéndase Argentina y Chile. Ah, ok. Sí. Acá en Chile está desde Altos del Ircay hasta la provincia de Palena, en la región de Aysén. Esa es la distribución del monito del monte como una sola especie, si lo vemos de esa forma. Bueno, hay trabajos nuevos que dividen al monito en 2 especies, una que se encuentra desde el Maule hasta la región del Biobío y un poquitito de la Araucanía, y la otra que es desde la Araucanía hasta la región de Aysén. Pero me imagino que igual debe estar poco estudiado, ¿no? O sea, todavía se requiere más... Sí, de hecho hay un grupo que está bien conformado, que lleva harto tiempo trabajando en temas, por ejemplo, de espaciales, ¿cierto?, del monito, como Fonturbel, son autores que han trabajado mucho temas espaciales del monito. Está también, hay otros autores de la Universidad Austral que están fuertemente vinculados con, por ejemplo, Roberto Nespolo, también, que ha estudiado bastante al monito, básicamente su fisiología, cambios, por ejemplo, cómo se adapta a la hibernación, y a todos los cambios que ocurren en su interior para adaptarse a la hibernación. Interesante, quiero hablar de la hibernación. Pero primero habías dicho que comían de todo, ¿no? Sí. O sea, comían huevitos, me habías dicho, fruta también. Sí, son principalmente frugívoros y insectívoros. Okay. Eso es como el ítem presa básico. Por eso son ingenieros ecosistémicos, dispersan semillas súper rápido porque tienen un tránsito rápido, ¿ya? O sea, ¿se tragan la semilla? Sí, pasa súper rápido por su tracto y la botan en 30 minutos aproximadamente. ¡Wow! Entonces eso permite que la semilla no se deteriore y pueda hacer fácilmente germinar, por ejemplo, sobre los árboles, de hecho. ¿Y de cualquier especie o se sabe más o menos que es de algunas especies en particular? Mira, hay alguna, por ejemplo, el quintral, se estudia bastante la relación del quintral
el monito del monte y el picaflor chico. Y esta triada, esta interacción que ocurre entre los tres. El quintral como alimento durante la temporada invernal, por ejemplo, para el picaflor, ¿cierto? Y el monito del monte como un dispersor de las semillas de este quintral. Qué entretenido. ¿Se podría escribir un libro sobre eso? Sí. Oh. De hecho, hay algunos artículos que hablan de eso. Y hay otras especies más que se germinan, pero en plantas soy un poquitito... no tengo tanto conocimiento. Sí. No, yo tampoco. Lo mío son los animales. No entremos en plantas. Sí. Y me habías dicho entonces, ¿viven en familias? ¿O cómo es más o menos la organización de ellos? ¿O se sabe o no se sabe? Sí, como te decía, lo que se conoce es porque ha sido estudiado en ambientes controlados, principalmente. Como en laboratorio. Claro, esta recreación del entorno natural. Y ahí se ha estudiado que tienen una organización social familiar. Por ejemplo, durante la hibernación se reúnen 4, 5, 6 miembros en un lugar a hibernar, pero no necesariamente son miembros de la misma familia. ¡Wow! Eso ¿ya? Es más interesante. Pueden compartir, sí. Son en periodos críticos de su ciclo de vida, ¿cierto? Cuando hay invierno, cuando bajan las temperaturas, tienen poca disponibilidad de alimentos. Los monitos necesitan juntarse, ¿cierto? Colaborar para poder tener éxito. ¿Y dónde hibernan? Les gustan mucho las cavidades de árboles que son añosos. Eso es como lo ideal. Pero también construyen algunos nidos en la quila. Sí, porque a veces como es muy entramada la quila, difícil de acceder, ahí lo encuentran como un hábitat, o sea, un lugar ideal para instalar sus nidos. O sea, perdón, y en árboles añosos serían árboles más antiguos, ¿no? Sí. Más viejos, grandes. Sí. De troncos huecos, donde tienen estas cavidades. Sí. O sea, también dependen de que haya esta disponibilidad de árboles antiguos. Claro, necesitan un bosque maduro. O sea, no... eso es importante. Necesitan un bosque antiguo y por eso es tan importante la conservación de los bosques. Que estén lo mejor conservados posible. La tala ilegal es un tema importante. En el sur siempre se encuentran monitos cuando están talando el bosque. Yo de chico me acuerdo, mi familia es de Victoria y cuando estaban cortando leña en el bosque, se encontraban con monitos. Oh, qué triste. Hibernando. Sí. Sí. Y quizás mucha gente no sabe qué hacer en esos casos. Bueno, ahí sí. Podemos conversar de eso. Sí, podemos conversar de muchas cosas de los monitos. Es que no me quiero desordenar porque las tengo por orden y decir, después se me va a olvidar qué pregunta quería hacer. ¿Y tienen casas anideras? ¿Esos también les sirven? Eso nosotros lo estamos... Bueno, como hemos estado viendo que hay una reducción en el patrón de actividad que tienen los monitos, que es uno de los objetivos que tiene nuestro proyecto, ¿cierto? Como ONG, decidimos no quedarnos como así solamente como meros espectadores. O sea, queremos actuar igual. Ver lo que está pasando, intentar interpretarlo de la mejor forma posible y actuar con algunas, por ejemplo, estas casitas anideras las hicimos durante un taller que se hizo en un congreso de estudiantes de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Puros chicos que vinieron a un taller donde se les habló del uso de cámaras trampa para la investigación, el uso de casas anideras para la investigación, y también hicimos un taller a niños de un colegio Montessori que les explicamos todo del monito y cómo colaborar con nosotros. Y ellos confeccionaron unas casitas anideras que las tenemos instaladas en el bosque, con el objetivo de proveerles un refugio durante el periodo de hibernación. Entonces, todavía no hemos recolectado los datos, pero ahí tenemos información. Ya, por ejemplo, han sido ocupadas por aves. También, eso les iba a preguntar. Sí, son ocupadas por aves. Entonces, el monito come huevos de aves. También podría quizás proveerle de alimentación para el monito. Las ratas no han podido ingresar a las casas porque le hemos hecho especialmente diseñadas para que no caigan las ratas. Bien, perfecto. Sí. Porque las ratas son más grandes, ¿cierto? Sí, súper grandes. Y de hecho les ponemos cámaras trampa al frente de las casas anideras para ver cómo interactúa la fauna con estas casitas, con esta cosa externa que se puso ahí en un árbol. Perfecto. Ahora, se me ocurrió una pregunta quizás muy complicada. Estaba pensando en la reproducción del monito. Ellos decías que viven también como en familia. ¿Se sabe si son monógamos, por ejemplo? Uy, no sé. Es que estaba pensando por los estudios que hay de primates, que se estudia si son monógamos, si se reproducen con más, no sé, hembras con muchos machos, machos con muchas hembras. Más cosas que estudiar. Sí, más cosas que estudiar y mucho que estudiar. Sí. Sí. Bueno, son ideas para quien escuche esto. Sí.
Y algo se sabe, ¿no?, del estado de conservación del monito y cómo están sus poblaciones. ¿Cómo Mira, es? el estado de conservación, la categoría que está según la USN es casi amenazado, ¿ya? Pero esto considera a la especie Dromiocliroides, ¿cierto? Que considera a esta especie Dromiocliroides que se distribuye desde el Maule hasta la provincia de Palena. Pero los últimos estudios científicos muestran que esta especie serían dos especies. Sería un Dromicio bocinovici, que está distribuida en la parte norte, como les decía, desde el Maule hasta la Araucanía. Y tenemos el Dromiocliroides clásico, que estaría desde la Araucanía hasta la provincia de Palena. Entonces acá, por ejemplo, quizás, si esto es así, tenemos a Dromicio bocinovici, que estaría mucho más amenazado. Si tú miras el paisaje acá en la región del Biobío, a veces da un poco de pena, porque es una región un poco descuidada en términos de cómo se conserva. Tenemos mucha plantación forestal y eso nos ayuda mucho en la conectividad del bosque, por ejemplo. Lo veíamos cuando veníamos, ¿no?, que había una fábrica o, como se dice, una empresa grande de NAP. Sí, tenemos NAP, Petrogreen, sí. Vacas. Sí, por ahí, por ejemplo, no puede moverse el monito, pero sí se puede mover un competidor como la rata. Y puede haber intercambio genético. Sí. O sea, el estado de conservación podría ser mucho más grave de lo que se sabe. Sí, porque acá está mucho más amenazado porque el paisaje está mucho más fragmentado, entonces las poblaciones están mucho más aisladas. El intercambio genético es mucho menor. Entonces se pueden ir perpetuando algunos problemas, algunas enfermedades, por ejemplo, si la población es muy reducida. Claro, sí. Hoy podría estar súper gravemente amenazada la que está aquí. Claro, por eso a nosotros nos interesa tanto. Y actuar de cierta forma con los medios que tenemos para poder interpretar de la mejor forma los resultados que estamos viendo durante las campañas que hacemos en terreno. O sea, son campañas arduas. ¿Necesitan más voluntarios? Siempre necesitamos más voluntarios. Cada vez estamos desarrollando más líneas de investigación. Funcionamos como un laboratorio al aire libre, entonces aquí son bienvenidas todas las ideas, llevar a cabo los proyectos personales que tengan. Es abierto. Y hay muchas cosas que no se saben todavía que se pueden investigar. Sí, todo se puede estudiar, y no solamente del monito, sino también puede ser cómo se relaciona con otras especies, las aves también que llegan acá, los anfibios, los reptiles. Las enfermedades que Sí, pues. De hecho, claro, ahora estamos comenzando también un estudio con la Universidad de Concepción, con la Facultad de Ciencias Veterinarias, con Dani Fuentes, un colaborador médico veterinario también que estudia la resistencia a antibióticos. Entonces estamos haciendo algunos trabajos con Dani, comenzando. Súper interesante. Y habías hablado de la hibernación. Ellos hibernan. O hay otra palabra que es sopor, ¿no? Sí. ¿Es distinto? Sí, la hibernación es como un sopor que se mantiene por mucho tiempo. Y el sopor es un estado del que el monito puede manejar a su antojo. O sea, detecta algunas condiciones en el ambiente, ¿cierto? Como baja temperatura, baja disponibilidad de alimentos, dice, voy a dormir. Baja los latidos cardíacos, son 2 a 3 latidos cardíacos por minuto, baja su frecuencia respiratoria, baja su temperatura corporal a 5 grados aproximadamente, la equipara con la temperatura ambiental. Entonces, eso es el sopor. Todo en un estado que puede estar bien dinámico. Si no es la hibernación clásica que a ti te dicen, chuta, el monito hiberna, ya es como los osos, pasa todo el invierno durmiendo. No. No es tan así. No, está en grupos, ¿cierto? En una organización social, hay 4, también pueden hibernar solos, pero están estos 4, por ejemplo, individuos, y uno sale a hacer sus cosas, ¿cierto? Vuelve y aporta calor al sistema. Y así se mantiene. Oh, qué interesante. Es dinámico. Entonces pueden pasar 12 días que están hibernando, salen de ese estado, después viene otro, y así. Se podría instalar una cámara adentro, ¿no? Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Para ver qué es lo que pasa. Sí. Ajá. ¿Y cuánto dura este tiempo en que están hibernando? Lo que se ha visto en ambiente controlado han sido 12 días aproximadamente. Pero también durante el invierno es como que entran y salen de ese estado. Sí, depende mucho de las condiciones ambientales. Por eso se habla que, por ejemplo, el cambio climático puede ser un factor muy importante en la hibernación del monito. Porque
tengamos inviernos que son más cálidos, entonces el monito despierta antes de la hibernación y no hay alimento. Claro. Y eso le genera un gasto energético adicional. Entonces, Sí. Le desordena toda le la desordena, cuestión. sí. Y puede ser que la primavera llegue antes también, ¿no? Como que se van corriendo. Sí. Complicado. Entonces, cuando está durmiendo, ¿cómo aguanta para que no le dé hambre? para alimentarse o recibir la energía. El monito es súper... Bueno, han desarrollado una estrategia muy conocida durante la primavera y el verano, donde hay más recursos alimenticios. Acumulan grandes cantidades de grasa en la base de la cola. Entonces la cola, en ese tiempo de primavera-verano, se observan cuando se pueden ver ejemplares, se observan con esta cola engrosada. Entonces durante invierno ocupan todas estas reservas de grasa y con eso pueden mantener sus funciones básicas. Sí. Claro. Qué buena lo de la cola. Sí. Lo había escuchado, sí nos habían dicho una vez, pero súper interesante. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de los animales que hibernan ocupan acumulación de grasa. Sí. Sí. Como el oso. Sí, por eso cuando salen los osos de hibernación salen así, pero... Todos flacos. Escuálidos, claro. O sea, el monito cuando sale de hibernación tiene la cola flaquita. Sí, sí. Bueno. Y bueno, nos habías dicho que es un marsupial, al igual que el canguro, por ejemplo. Entonces está como emparentado con el canguro, ¿no? De hecho, está mucho más emparentado con el canguro que con los demás marsupiales que tenemos en Sudamérica, como las zarigüeyas, por ejemplo. ¿Y tenemos otros marsupiales en Chile? Sí, tenemos la yaca del norte, la comadrejita trompuda y el monito. Sí, son 4. Podrían ser 5 si el monito lo dividían en 2. Claro. Sí, de hecho se le llama monito de Pancho a este Dromicio Bocinovich, por Francisco Bocinovich. Ok. ¿Y cómo es que está más emparentado con el canguro que con las especies que están acá? ¿Cómo es eso? Sí, que, bueno... Vino de Australia y vino para acá. Claro, hace muchos años cuando había un puente antártico, ¿cierto? Hace, no sé, como 50 millones de años atrás, los monitos llegaron a Sudamérica del grupo, de hecho son los únicos representantes del orden Microbioteria. Entonces, y dentro de este grupo de Australidelphia, que son todos los marsupiales australianos. Entonces llegó por el sur, por abajo, y aquí se quedó. O sea, claro, es más interesante, eso demuestra el origen común de algunas especies, ¿no? De, como se habla de Gondwana, del continente antiguo. Claro, sí. Buena. Aquí se me estaba perdiendo, tenía más preguntas. Es que algunas se me olvidan, se me ocurren en el momento. Pensaba, ¿cuánto vive un monito del monte, por ejemplo? ¿Se sabe? Uy, yo lo que he visto en trabajo creo que son 4 o 5 años, así como el promedio, de lo más bajo, ¿ya? De la esperanza de vida. Pero creo que pueden llegar hasta los 7. ¿Y existen monitos del monte en cautiverio también? Que se estudian. Y se utilizan estos ambientes que son recreados y están en cautiverio un periodo de tiempo acotado y después vuelven al medio silvestre. Pero no en zoológicos, por ejemplo. No sé si hay en zoológico. No he visto nunca. Yo tampoco. Pero no he ido al zoológico desde que era chiquitito. Sí, sí, pero yo no he visto monitos en zoológico. Sí. Y me habías dicho que los atrapaban con trampas Sherman, decían. Sí. ¿Y eso los atrapan para qué? ¿Para qué era? Nosotros estamos trabajando con trampas cámara, trampas Sherman, casita nidera, y en específico lo que hacemos con las trampas Sherman es obtener, se captura el monito, se individualiza, ¿cierto? Se le pone un microchip para poder saber identificar al monito igual que las mascotas, ¿cierto? Igual que un perro, el mismo microchip. Se le toman muestras de sangre, muestras de tejido, muestras de parásitos, y hacemos un estudio lo más completo posible. La muestra de sangre para tener información genética del monito, tejido también, pero también para saber cuál es el estado de salud del monito. Los pesamos, ¿cierto? Les tomamos medidas morfométricas. ¿Cuánto pesa un monito? ¿Como 1 gramo? Uy, no me acuerdo cuáles eran los pesos. Menos 20 y algo, 25. Súper poquito. Sí, son muy, muy chiquititos. Sí. Esos son como los más pesados creo que hemos encontrado. Y ahora no habían encontrado, me dijiste. No, hace un tiempo, ya casi un año que no hemos capturado. Sí siguen apareciendo los estudios con cámaras trampa, pero cada vez un poquito menos, según lo que hemos visto. Todavía no hemos terminado de analizar todos los datos. En eso estaba trabajando un tesista.
Es importante tener esos datos pues, para saber si está disminuyendo o no la población. Sí, sí, importante. son cosas que nadie sabe. Nadie ha estudiado el monito acá. Nosotros empezamos a estudiarlo porque vimos que acá nadie se preocupaba de él y es un objeto de conservación, objeto que suene fea la palabra, pero súper importante. O sea, si lo cuidamos a él, estamos cuidando muchas especies más, estamos cuidando el bosque, la regeneración del bosque, importante. Sí. La dispersión de semillas. Claro. Es clave. Las funciones ecosistémicas. Claro, las funciones ecosistémicas. Sí, su rol dentro de todo. Y, se me fue una pregunta de nuevo, que tengo muchas porque no sabíamos casi nada nosotros del monito del monte. Lo de las cámaras trampa. ¿Cómo se hace el estudio con cámaras trampa? ¿Cómo deciden cuántas van a poner, dónde ponerlas? ¿Es por tincazo o cómo funciona eso? Nosotros intentamos evaluar lo mejor posible la estructura del bosque. Evaluamos como sitios que tengan buena conectividad del dosel, por donde, como una especie arborícola, necesita buena conectividad para poder desplazarse, que haya provisión de alimentos, que haya, por ejemplo, epífitas, especies de epífitas, lianas, especies trepadoras, ¿cierto? Hayan frutos carnosos, como la quilaneja, algunos frutos de otros árboles también, por ejemplo, del copihue, que hayan todas estas especies, ¿cierto? Y que buscamos un árbol añoso, que esté cercano, grande, y ahí instalamos a cierta altura, 2 metros, 3 metros, tenemos una a 12 metros incluso. ¿Y eso se suben escalando? Escalando, sí. Súper fácil. Con la cámara. Sí, nosotros acá con los chicos de Chumayhuén adquirimos equipamiento, nos hemos capacitado de forma bien autodidacta y también con personas que tienen experiencia en el tema y hemos logrado adquirir insumos, ¿cierto? Las cuerdas, por ejemplo, el arnés, los mosquetones, y compramos las cámaras por AliExpress, por Amazon, buscamos todos los medios para poder hacer los trabajos. ¿Y les ha pasado que les roban las cámaras trampa? Hasta el momento no. Pues hay que ponerlas en altura, ¿no? Sí, y bueno, nosotros tenemos un método bien artesanal, igual que les ponemos un cable de acero con un candado. Pero bueno, el que lo quiera robar, lo va a robar igual. Sí. Pero se va a demorar más y le va a costar más. Pero ¿y sirve a veces poner como esos carteles que dicen aquí se está estudiando el monito del monte? Como para informar a las personas, a los visitantes. En esa campaña o en esa concientización estamos trabajando ahora. Estamos vinculándonos mucho con el Parque Pedro del Río Sañartú, donde estamos también, para poder llegar de mejor forma a la comunidad. Se están organizando talleres, charlas, claro. Una feria ahora que viene el 12 de noviembre. Entonces, queremos llegar bien a la comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una encuesta. Por ejemplo, si tú encuentras un monito del monte, te metes a nuestro perfil de Instagram, pincha el link de la biografía y ahí aparecen todas las cosas, cómo puedes colaborar con nosotros. Pincha en la encuesta y dice, ya, el monito está acá, nos entregan las coordenadas, ¿cierto? Fotos, y así nosotros podemos después enfocar los esfuerzos de investigación y conservación en esos puntos en específico. Por ejemplo, se han encontrado durante el verano del año pasado, creo, antepasado, se estuvo talando la teta norte del Biobío, que es prácticamente un predio forestal. Que es un cerro, ¿cierto? Sí, es un cerro. Y se taló completo, tala rasa, ¿cierto? Como el modelo forestal que tenemos no es muy amigable, ¿cierto? Con las especies que utilizan también las plantaciones, porque el monito también utiliza las plantaciones, claro. Pero que tengan buen sotobosque, ¿ya? Y claro, cuando se taló este cerro, ¿cierto? Encontraron ejemplares juveniles que andaban deambulando por zonas muy cercanas a las personas. Entonces, esta encuesta nos sirvió porque la persona que encontró el monito sabía de esta encuesta y subió el registro. Entonces, nosotros ya le ponemos atención e intentamos explicar qué estaba pasando, qué proceso estaba pasando para que haya un monito juvenil en esa parte. Se están dispersando. Justo en la fecha de dispersión, que es cuando enero, febrero, marzo, están moviéndose para todos lados los juveniles. Es que es súper importante eso de la ciencia ciudadana, pues, ¿cierto? Sí. De valerse de todos los ojos de todas las personas que están acá. Sí, que se sienta la gente partícipe. Sí. Sí, eso es importante. La conservación a veces es un poco sesgada, se queda en los laboratorios y no se entrega este conocimiento a la gente. A la gente de a pie, como se dice, ¿cierto? No hay vinculación con el territorio y eso es lo que estamos intentando trabajar. O sea, por eso
Los voluntarios, por ejemplo, están súper interesados en transmitir la información, ¿cierto? Ya sea con sus amigos, sus cercanos, con la gente que conocen. Nosotros, por ejemplo, aquí yo le compro, no sé, un ceviche, una tortilla rescoldo a un vecino aquí de la península y le comento del Monito del Monte, que existe esta encuesta y cómo se puede aportar a la conservación del monito. ¿Y la gente local más o menos sabe de la existencia del Monito del Sí, Monte? sí, lo saben. Sí. De hecho, algunos conocen las quebradas donde se ven habitualmente los monitos. Qué buena. Sí. Así, lugares específicos donde se ven monitos habitualmente, que por lo general son lugares cerca de cuerpos de agua, con bosque bien denso, hartas especies trepadoras y bosque antiguo. Sí. Qué bueno eso, que estén valiéndose de los conocimientos o de las experiencias que tienen las personas de acá. Sí. Y que uno se pueda hacer parte de eso y se hace también responsable. Sí. Me imagino cuando las personas dicen, aquí hay esta especie. Claro, que exista este sentimiento este compromiso con la conservación, porque uno quiere cuidar su territorio, su entorno, ¿cierto? Donde está viviendo todo el año, donde cría a sus hijos, por ejemplo, donde sale a recrearse, ¿cierto? Aquí hay un parque natural que lo tiene todo y hay que cuidarlo. Claro. Entonces, ¿y por qué hay que cuidarlo? Y eso es lo que hay que enseñar y de a poquitito. Y nutrirse también de lo que nos puede enseñar la gente que habita acá. Sí, pues la gente local a veces sabe muchas cosas. Sabe muchísimo. ¿Cierto? Entonces, esa interacción es lo que estamos intentando propiciar ahora y nos falta un poquitito más. O sea, difundir más, por ejemplo, qué hacer cuando uno encuentra un monito, cuándo actuar, cuándo no actuar. Así que en eso. ¿Y han podido hacer como talleres o actividades con la comunidad? A la fecha solamente hemos participado de algunas ferias, de un taller con un colegio, como te comentaba, pero aquí, de la península, todavía se hizo una charla, una jornada que fue organizada por el Núcleo Lili, en conjunto con Chumayhuén, y ahí se hizo una difusión del monito en sí, de los aspectos de la biología del monito, de los estudios que se están haciendo con el monito, pero no acá. Estudios en general que se están haciendo en la Universidad Austral. Me imagino que a los niños pequeños les encanta escuchar del Monito del Monte, ¿cierto? Sí, de hecho, el año pasado cuando salió el representante de la fauna chilena, ¿cierto? Este evento del Día de la Fauna que organiza la Fundación Jane Goodall, se escuchaban los niñitos de fondo cuando decían Monito del Monte, están ahí contando los votos. Decían, no sé, vayan azul, que la maten. ¿Por qué decían eso? O sea, niños siendo niños, ¿cierto? Entonces tenían este sentimiento así como, no, el monito tiene que ganar. Y cuando ganó, celebraban así. Yo vi el live porque yo estaba trabajando en el norte y lo vi a la distancia. No pude participar de la instancia. Bueno, hay que enseñarles que las especies pueden coexistir. Sí, y especialmente una especie que vive en el mar y otra que vive en el bosque. ¿Sí? Que no es uno u otro. Sí. Está buena. Y bueno, me habías hablado del rol de los monitos como dispersores de semillas también, eso es muy importante, lo habíamos comentado. Me imagino que hay mucho más que se puede estudiar sobre eso, pues, ¿no? Sí. Como qué especie. Ni siquiera se me ocurre ahora porque no soy tan inteligente para pensarlo, pero puede haber mucho ahí. Sí. Sí. De hecho, bueno, nosotros acá se ha visto un efecto, por ejemplo, el efecto de las perchas en la ave y la dispersión de semillas. Vemos cómo los cercos, por ejemplo, donde van las aves y depositan sus fecas, ¿cierto? Empezaron a ocurrir estos brotes de semillas de especies nativas. El maqui está agarrando terreno, le gusta mucho. El maqui prolifera en cualquier parte. El maqui también es parte de alimento es un fruto carnoso también que consumen los monitos. Entonces, eso está ayudando a la conectividad del bosque, estos parches que quedan así alejados por estas praderas largas que hay por ahí, que ocupaba antiguamente el ganado. Y soñando un poquito, estoy soñando nomás, pues habías dicho que esta es una población probablemente aislada de Monito del Monte. Sería bacán que pudieran tener un corredor biológico que los interconectara con otras poblaciones, ¿cierto? Sería hermoso. Sí. El tema es que es difícil porque acá la península de Hualpén, por un lado tenemos el río Biobío, que eso ya lo limita. Tenemos el mar, tenemos un parque industrial, tenemos una costanera, ¿cierto? Una ruta. Y, por ejemplo, las poblaciones más cercanas tienen el Cerro Caracol, que no hay ninguna forma en que se conecten. No, también
El Parque Nonguén también está lejos. Así que está muy difícil. O sea, esta especie, si no sobrevive acá, sí, no tiene cómo salir de acá. Sí. No tiene cómo tener intercambio con otra. Entonces es importante saber cuántos son. Eso estamos estudiando. Queremos saber cuántos son, qué tan densos son, cuánto viven. Hemos tenido recapturas de ejemplares. ¿Y cuáles son las amenazas, por cierto? ¿Qué es lo que Sí. los está poniendo como más en jaque? ¿Cuáles son las principales Acá amenazas? principalmente la fragmentación del bosque. Y eso Sí. es por corta. Sí, por tala, que hubiera un evento histórico acá, de tala de bosque nativo. Tenemos el interés siempre de los proyectos inmobiliarios que quieren urbanizar cada vez más la península. Y eso es para acercar a las personas a la naturaleza, Sí. pues súper... Claro, pero hay todo un rollo ahí que hay que entenderlo y darle la vuelta, porque claro, yo creo que a todos nos gusta el medio silvestre, o sea, a todos nos gusta relacionarnos con el bosque, estos baños de bosque que son tan conocidos, esta experiencia de caminar por el bosque, ¿cierto? Estas conexiones que hay en el bosque, que tienen los árboles. Pero hay que ser consciente de que si uno llega, por ejemplo, a un área que es protegida, mucha gente llega con perros, llega con gatos y no tienen tenencia responsable. Generan basura, producen compactación del suelo, fragmentan el hábitat porque construyen caminos, atropellan fauna, ¿cierto? Talan bosque para poder construir las casas, o talan, aunque no sea bosque nativo. ¿Ya? Igual propicia los incendios. Entonces esas son las principales como amenazas. Claro, aumenta el riesgo de incendios. Cuando Aumenta llegan las considerablemente, personas. claro. ¿Y los perros y los gatos también son amenaza para el monito del monte? Mira, yo creo que más el gato que el perro. Claro, el perro también afecta a otras especies, ¿cierto? Sí. Acá tenemos otras especies también reportadas dentro de la península. Especies de felinos también. Tenemos huiñas acá en la península. ¿En serio? Sí, tenemos Wow. acá una practicante, más que practicante, una miembro de la ONG, que es Loreto. Está trabajando en su tesis, está haciendo un magíster actualmente y encontró huiñas. Así que prontamente vamos a tener información de eso. Ay, es que el área que ocupa una huiña debe ser más amplia, ¿no? Sí, mucho más amplia. Los felinos por lo general son mucho más secretivos. Desarrollan esta estrategia para poder defenderse, ¿cierto? Y para poder cazar a la especie que tienen que cazar. Pero acá, por ejemplo, tenemos muchos gatos. Y los gatos pueden transmitirle leucemia viral felina, sida felino. Entonces ahí hay una amenaza que sí o sí está de la mano con la urbanización de la península. Y los gatos también amenazan, decías, a monito del monte. Claro, por depredación. Se los comen. Sí, de hecho nos han llegado registros de un registro súper triste, no de acá de la península, pero un registro de una hembra con sus crías en el marsupio que la trajo un gato a la casa. No, estaba muerta. Sí, la cazó. Ay. Creo que fue de Corral ese registro, sí, en la región de los ríos. Nos llega de todas partes, nos estamos haciendo conocidos. Qué buena eso. Sí, de hecho la encuesta que tenemos en el Instagram a nivel nacional, o sea, nos han llegado registros de todas partes. Y eso les sirve, aunque sean de otras partes, Sí, ¿no? nos sirve bastante porque así tenemos este mapeo, ¿cierto? De la presencia de los monitos y cuáles son las amenazas, porque también tenemos una población de monitos que están al otro lado del Biobío, en la parte sur, en San Pedro de la Paz. De ahí nos han llegado registros de monitos muertos, atropellados. Entonces, acá también nos han llegado de la península registros de monitos muertos. De Villarrica nos han llegado también registros que son más habituales. Wow. Sí. Así que tenemos cualquier persona puede enviar su registro de monito, que estamos interesados en conocerlo lo mejor posible y eso contribuye mucho. A cualquier población también. Sí, a cualquier población. Y al ser el monito del monte nocturno, igual, claro, pues que hay gente que viaja en auto de noche, igual lo puede atropellar, ¿no? Sí. Pero ¿se ven de día también? Yo no lo he visto de día, sí, nunca. Lo he visto siempre de noche. De hecho, los resultados preliminares de una tesis de pregrado que hizo Daniela, una tesista también y miembro de la ONG, vio que el principal pic de actividad de los monitos durante el otoño y durante la primavera era entre las 1 y las 3 de la mañana.
Ese es como el horario en que están así más activos. O sea, sería ideal que la gente, pucha, si no quiere tener al gato dentro de la casa, por lo menos que lo tenga con toque de queda. Claro, que la noche se quede en la casa. Claro, sí. Porque esa es la época en que más tiene actividad el monito, po. Claro, sí, es el periodo de tiempo, pero igual los gatos son buenos cazadores, tienen muy buen olfato, se pueden meter cuando están a los nidos. durmiendo. Claro, entonces sí o sí un gato con tenencia irresponsable va a ser una amenaza para la biodiversidad. Muchas otras especies, sí. Para las aves, ¿cierto? Sí, los trabajo nidos. con caza de los gatos, amenazan mucho a las aves, depredan muchas aves. Sí. En Australia, de hecho, se está aprobando un tema de control de gatos. Sí, lo había visto. Hay muchas especies que se han extinguido en el mundo por el tema de los gatos, po. No solo de aves, creo que lagartijas. Sí. Complicado porque tengo un gato. No, sí, le estamos marcando los límites. Sí, a veces es difícil porque está esta idea errada de que el gato tiene que ser libre. Sí. No como el perro que tiene que estar en el patio y que, bueno, en el campo los perros andan por cualquier parte, Sí. forman jauría y persiguen a los pudú. Aquí mismo, en Tomé, siempre hay ataques de pudú por parte de perros. Se han visto hartos videos de perros que atacan coipos, que los También, matan. aquí de hecho murió un coipo hace como 3 terrenos hace como 2 campañas atrás. Sí. Y lo encontramos muerto y los signos que tenía, ¿cierto? Eran atribuibles a ataque de perro, a persecución principalmente. Entonces mueren por persecución. Sí. Es que persona con la que hablamos y hacemos entrevistas de temas como de fauna, sale el tema de los perros y los gatos, sale siempre. Es que es un tema muy relevante. O sea, hace poco en San Pedro de Atacama tuvimos una muerte de una persona por perro. Entonces eso ya, claro, ya siempre se ha visto que atacan jauría a la gente en la ciudad. Imagínate cómo actúan con animales que no tienen... O sea, una persona es mucho más grande y tiene más medios para defenderse, pero un pudú, por ejemplo. Entonces, Chiloé está muy amenazado también, el pudú, por lo mismo. Sí. Entonces, es un tema que tiene harta arista y que necesita mucho enfoque. Es cultural también, pues ya no es solo de las ciencias naturales, como de nuestro... Sí. Sí. Por ejemplo, algún sociólogo que quiera integrarse aquí a Chumayhuén es bienvenido porque, o socióloga, necesitamos ver cómo formular proyectos que puedan ser exitosos en base a cómo impacten a la gente. O sea, cómo se vinculen con la gente para que de verdad hagamos conservación. Y habías dicho de que les entregan registro a veces que se encuentran monitos. ¿Qué pasa si yo me encuentro un monito y está vivo o durmiendo, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? Depende mucho de la temporada. Por ejemplo, tú encuentras un monito en invierno, ¿cierto? Estás, no sé, transitando por el bosque nativo, un parche de bosque, ¿cierto? Y hubo un temporal y ve un monito que está vivo y no está herido, no está dañado, no tiene nada. Lo mejor es tomarlo con algún pañito, ¿cierto? No calentarlo. Lo ideal es no calentarlo y dejarlo en un lugar que esté a resguardo, de, por ejemplo, depredadores, de la lluvia, ¿cierto? Del frío, porque el monito está adaptado para poder sobrevivir en ese medio frío, ¿cierto? Puede que se haya caído porque una rama se rompió un árbol y cayó justo donde estaba pasando el invierno. ¿Qué pasa cuando está herido? Ahí ya a lo largo de todo Chile hay centros de rescate. Sí. Acá en Concepción tenemos varios centros de rescate y hay uno en especial en Ñacurutú que rescatan monitos, reciben muchos monitos, especialmente cuando hay incendios forestales, lo han recibido, y porque la gente se los lleva. ¿Sí? Entonces eso es lo primero, o sea, ver si está bien, si no tiene ningún signo de herida, nada, se deja en un lugar que esté refugiado. Y bueno, completar la encuesta que tenemos nosotros. Sí. Eso sería bueno, sí. Sí, eso sería bueno. Entonces así nos nutrimos de esa información y podemos después saber dónde, por ejemplo, tenemos la mayor presencia de monitos para ponerle atención a esos lugares. Y decirle a los que toman decisiones, chuta, por acá no pueden poner un camino, por ejemplo, no pueden pavimentar porque este bosque tiene, no sé, pues tantos monitos del monte. Probablemente en peligro de extinción. Claro. No se sabe aún, pero sí. Sí, y no sabemos también la especie que puede estar ahí. Claro. O sea, ya porque no se sabe la información, por eso mismo no se debería hacer. Claro. Por el principio precautorio, preventivo. Claro, eso, sí, es verdad. Ya.
Perfecto. Y tengo entendido que uno puede contactar al centro de rescate más cercano o al SAC también. Sí, SAC o centro de rescate más cercano, ellos son los encargados de actuar en este tipo de casos. Sí. Lo más rápido son los centros de rescate, a veces el SAC le cuesta. Y habíamos hablado de, o sea, una pregunta que quizás es la pregunta más filosófica de qué podemos hacer para disminuir nuestras amenazas, muchas veces son por el ser humano, ¿no? Hacia el monito del monte, pues cómo podemos disminuir la amenaza de perros y gatos, de inmobiliarias, de nuestra presencia, cómo coexistir con monito del monte. Uy, esa sí es difícil. Que nadie lo sabe, también estamos descubriendo. Yo creo que estamos en eso, estamos en un proceso de interpretar cuál puede ser como interpretar como el actuar de las personas. O sea, qué es lo que quiere uno. O sea, a veces uno es muy individualista y quiere solamente complacer como los gustitos que uno tiene, ¿no? Y eso a veces pasa a llevar al de al lado, y el de al lado muchas veces es la fauna. Entonces yo creo que convivir de una forma respetuosa y entender que estamos todos compartiendo el mismo mundo, yo creo que esa es la forma de poder conservar a cualquier especie. O sea, entender, chuta, en este bosque tengo que andar con cuidado, pisar con cuidado porque andan ranitas. Desde ahí para arriba. O sea, claro. Yo lo veo por la parte de los animales. Mi visión puede ser muy sesgada porque yo solamente me centro en animales por mi formación profesional, o de formación profesional, como se les quiera decir. Pero yo me centro en eso, pero todos pueden aportar de sus distintas visiones. Entonces, pero yo creo que el respeto por el entorno, eso es trascendental. Sí. A veces pasa que uno llega en auto a un lugar, por ejemplo, un área protegida, y venía escuchando música al máximo, ¿no? Y se baja el auto así como gritando. ¡Ah! Y a mí me ha pasado, pues de repente digo, este lugar estaba en silencio, habían pajaritos antes de que yo llegara, y uno llega así como un elefante, ¿no? Sí. Entonces, como a tomar ese momento de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Cuando voy con perros y gatos mayormente. Sí, chuta, primero que todo, claro, las mascotas no pueden estar en medios naturales, ¿cierto? No pueden ir a un parque nacional. Eso a veces la gente no lo entiende porque el animal, ¿cierto? El perro, el gato, es miembro de la familia. Entonces, dejarlo en la casa es como dejar un hijo en la casa, claro. Cuidando, una guagua cuidando la casa, y eso no pasa. Pero hay que ser respetuoso con el entorno. O sea, si uno tiene una mascota, la tenencia responsable es trascendental. O sea, necesitamos cuidar a esa mascota, necesita las atenciones, claro, darle las atenciones que merece, pero eso tiene que ser respetuoso con el entorno, y no podemos llevarlo, por ejemplo, a esos lugares. O, por ejemplo, hay mucha gente que ahora están de moda los drones, ¿cierto? Que los llevan a estos entornos naturales para tomar la mejor selfie desde no sé cuántos metros. ¿Y qué pasa con las especies de aves rapaces, por ejemplo, que están nidificando cerca? Se pueden sentir amenazadas. O, por ejemplo, pueden llegar aves playeras a un lugar y vuelan un dron y las aves vuelan. Eso es un gasto energético. Las aves necesitan abastecerse de energía, ¿cierto? Para volver, por ejemplo, al Ártico y volar 10.000 kilómetros de una. Sí. Entonces, siempre ser consciente en esas cosas. Y a veces hay cosas difícil. que uno no ve. La otra vez estábamos con el SEA en la playa del lago Villarrica y habían estos pequeños pichoncitos de queltehue. No los vimos, de hecho casi los pisamos porque eran muy pequeñitos, y pasó un señor trotando con los perros por suerte tampoco lo vieron, saltaron por encima. Pero a veces hay seres que uno no ve, lo ve. No. ¿Sí? Cuando uno anda ahí con los audífonos. Así. Sí, sí. Los queltehue sí nidifican en cualquier parte. Especialmente al lado del camino, porque a veces hay concreto y el concreto aporta calor. Entonces eso le ayuda a empollar los huevos, por ejemplo. Sí. O sea, una parte de la respuesta sería como ser más consciente de la existencia de otros seres. Sí. Sí. Queda tomar tiempo eso, si no somos ni conscientes de la persona al lado. Claro, ni siquiera del vecino a veces. Hay gente que, no sé, pues la gente vive yo mismo vivo en un edificio de 19 pisos. No conozco a ningún vecino de mi piso, a ninguno. Los encuentro en el ascensor, los saludo, ¿cierto? Pero no conozco a nadie. Entonces, no es porque no me interese, pero es porque no existe cada uno vive este mundo más individualista, entonces... Es por el estilo de vida que hemos creado. Sí, este sistema está bastante viciado en eso. Sí. Sí, muy bien. Y
para finalizar quizás, bueno, o si hay algo más que querías decir, nos puedes decir también ahora, pero si alguien los quiere contactar, ¿cómo los puede contactar a la ONG Chumayhuén? Si alguien quiere ser voluntario, ¿cómo los puede contactar también? Sí, nuestro principal medio de comunicación es nuestro Instagram. Así que en Instagram nos pueden buscar como Chumayhuén, SNPH, que significa Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén. Aparece un monito, ¿cierto? Ese es nuestro logo. Por ahí nos pueden mandar un mensaje directo, también hay una ficha que pueden completar que está en el link de la biografía. Ese es nuestro principal medio de comunicación. El correo también puede ser, pero principalmente el Instagram. Sí. Por ahora no hemos hecho una página, ni un blog, ni nada. Perfecto. Y si yo quisiera leer más del Monito del Monte, ¿hay alguna guía de campo, un libro o algo? Sí, hay algunos... hay algunos materiales de difusión que han salido, hay unos cuentos que son bastante educativos, que han sacado en Valdivia, en verdad, han sacado varios elementos de difusión. Yo, por ejemplo, ahora todavía no va a salir, pero también voy a hacer un libro de cuentos para niños. Sí. Porque eres ilustrador también. Sí, bien amateur, sí. Bien autodidacta. Sí, que tengo un hijo chiquitito, tiene 2 años, 3 meses y se llama Salvador. Entonces, esto es un juego de palabras. Se llama Salvador y nosotros queremos salvar al monito. ¿Ya? Y el Salvador es muy bueno para subirse encima mío. Entonces, trepador, le dije, oye, ¿quieres trepador? Entonces, dije, los monitos trepan. Podría ser un monito que explique todos los problemas y todas las amenazas y toda la vida de un monito del monte en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén. Entonces creé a este Salvador, el trepador. El personaje que hemos llevado a todas partes, a las charlas que vamos, los talleres que vamos. Ese nos está ahí logrando vincularnos con los niños. Así que eso va a ser, yo creo que va a ser el mejor material que va a salir. Qué buena, súper. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si hay algo más que querías compartir que se te haya olvidado. Algunos libros, sí, están los de mamíferos de Chile. Ahí también. Sí, hay libros de los mamíferos de Chile. Pueden encontrar, por ejemplo, las publicaciones de Fonturbel, a los que les gusta leer un poco más de ciencia. Ahí pueden encontrar aspectos espaciales del monito, del monte, o de la ecología también, uno que salió recientemente, de Mejías también. Así que eso. Bien. Bueno, hay una cosa súper importante, que es básicamente agradecer esta oportunidad, ¿cierto?, de poder llegar a más gente, de poder hablarles del monito, algo que nos motiva mucho a todos los que formamos Chumayhuén, que somos muchos. Siempre podemos ser más, pero hasta el momento somos un grupo bien afiatado, que nos gusta, somos apasionados, somos entregados por esto, y sin ningún... no queremos recibir como algo a cambio, sino que básicamente aportar de alguna forma a la conservación. Muchas gracias por su trabajo también. Y ojalá más gente hiciera lo que hacen ustedes también. Gracias. Sí. Y gracias al público. Sí. Y tenemos no sé cuántas personas aquí con nosotros. Sí. Bien. Gracias.